Muy bien, hermanos, una vez más estoy intentando. Mi teléfono me está dando problemas. Todo mi equipo me está dando problemas en realidad. Déjame hacer una prueba de sonido para asegurarme que me estás escuchando, por favor. Permíteme un segundo. Voy a continuar con el capítulo de la sinagoga de Satanás. Estamos ya en el capítulo 12 episodios he hecho referente a este tema y es excesivamente extenso. No me extrañaría que fueran 100 capítulos. Pero tiene que ser la enseñanza más persistente. Estamos ya en el capítulo 12. Si tú llegas a entender este tema, hermano, vas a graduarte en teología. Este es el tema más importante de todos. Todo lo que tú podrás aprender en la Biblia termina y concluye aquí. Entonces es importante que le pongas atención a todos estos capítulos porque ya van 12 con este. Y esta introducción es sobre Salomé Alexandra. Cualquier persona que haya estudiado la sinagoga de Satanás, o como le llaman hoy en día el judaísmo moderno, la religión de los judíos, es imposible que haya podido decir que es alguien entendido en el tema sin que sepa quién es Salomé Alexandra. Salomé Alexandra se le llama la reina de los fariseos, porque según la historia de los fariseos, ella fue la más notable jerarca que jamás existió en el reinado de Salomé Alexandra. Todo iba bien, era prosperidad, las uvas eran del tamaño de melones y los melones eran del tamaño de calabazas. Hay una fantasía y una leyenda que dice que en los días de Salomé Alexandra llovía los viernes en la noche para que no tuvieran que perder, viernes a sábado, para que no tuvieran que perder un día de trabajo y no les fuera penalizado ese día por no trabajar por culpa de la lluvia. En los días de Salomé Alexandra, los fariseos adquirieron el poder político del templo y de los asuntos políticos justo antes de la caída del imperio de Grecia. En la transición de que el imperio de Grecia cae y que el imperio romano se levanta, en esa transición los fariseos logran inyectarse en la sociedad judía como una autoridad política y religiosa. Y a partir de ahí ellos son usados o se les permite por parte de los romanos y del reino de Herodes, que Herodes no era judío en realidad, era idumeo, que significa en realidad es un edomita. Entonces entre el reino de los hasmoneanos, que son los macabeos en realidad, en el reino de los macabeos, que duraron durante aproximadamente 200 años, cuando cae ese reino, la última reina es Salomé Alexandra. Entonces fue la última jerarca de la dinastía de los macabeos. Entonces, que también se les hace llamar hasidios. Entonces eran reyes y sacerdotes que no solamente eran líderes políticos y guerreros, sino que también eran sumos sacerdotes para su pueblo. Una vez que Salomé Alexandra muere, sus hijos quedan en el poder, pero bajo la influencia y bajo la tutela, por decirlo así, de una manera que puedas comprender, de Herodes el Grande. Y Herodes fue el que obviamente hizo atrocidades, mató a los niños judíos cuando nació Jesús, etcétera, etcétera. Y también fue quien completó el templo de Salomón. Entonces Herodes tuvo un hijo que era Herodes II, que también estuvo durante el reino de Jesús, que fue el que se entrevistó con Jesús. Ahora, yo quiero ser muy claro contigo en esto. Tal vez no te gusta la historia, tal vez te sea aburrido, pero trata de poner atención, porque aquí es donde empieza la sinagoga de Satanás a consolidarse políticamente, socialmente y religiosamente. Entonces, la última vez que yo te enseñé, te dije que habían dos historias del judaísmo, y eso es lo que siempre vas a ver. Dependiendo a quien le preguntes, Salomé Alexandra es una buena reina o una mala reina. Para mí, simple y sencillamente, ella
cumple una función, la función del feminismo satánico, inyectarse en la cultura judía, y también sirve como una especie de Jezabel, una reina que usurpa el poder, aunque lo hacen parecer que ella es una víctima de estas circunstancias, pero en realidad ella fue colocada estratégicamente por Satanás. Ella estaba casada con su primer esposo, y cuando él fallece, después de que él había emprendido fuertes campañas contra los fariseos, porque era del reino de los macabeos, y como tú habías visto, habían pugnas entre los macabeos y los fariseos, porque habían quitado a Onías, el sacerdote del sumo sacerdote del templo, que era de la raza y de la descendencia de los sadoquitas. Y los sadoquitas eran los descendientes directos de Sadoc, que venían desde el reinado de Salomón. 500 años antes habían sido llevados cautivos por 300 años antes, en el año 500 y tanto, habían sido llevados cautivos por Babilonia. Y entonces el sacerdocio sadoquita había corrido riesgo, pero se había mantenido en pie. Y al final, cuando destruyen y matan al último sadoquita, que era Onías, entonces empieza a ser infiltrada el templo de Jerusalén por sacerdotes impíos que no venían de la casta sacerdotal de Leví, ni de Aarón, ni tampoco de Sadoc, que era levita. Entonces, ¿quiénes son los que toman la posesión del templo? Impíos, hombres de razas prosélitas que eran judíos, pero no lo eran realmente, y hombres de las otras razas que no debían de estar ocupando el templo. Hombres perversos, algunos de ellos judíos, pero algunos de ellos impíos, que compraban el lugar con dinero o sobornaban reyes para llegar a ser sumos sacerdotes. Entonces los fariseos empiezan a establecerse por una pugna política para tratar de tomar el templo por la fuerza, y con sobornos, con asesinatos, con todo tipo de artimañas políticas, hasta que al final Salomé Alexandra los establece. Y esa es la historia de hoy. Vamos a cerrar el capítulo de los macabeos para que nos lleve al tiempo de Salomé Alexandra, y ahí empezar a darte una larga disertación de quién era ella, qué fue lo que hizo, por qué es recordada como una buena reina y por qué es recordada como una mala reina. ¿Por qué? Si tú le preguntas a los rabinos y a los maestros de las sinagogas hoy día en Israel, los que te dicen que los macabeos eran usurpadores y que eran personas que no debieron haber gobernado, son personas que sirven a Satanás, porque los macabeos eran gente de Dios que fueron usados por Dios y apoyados por Dios. Así que yo catalogo a las personas por quienes son sus enemigos, a quienes ellos ven con malos ojos. Por ejemplo, un cristiano que hoy en día habla mal de Donald Trump sirve a Satanás. ¿Me entiendes? Así de sencillo. Porque si ellos aborrecen a Donald Trump y lo ven como un mal líder, como un mal presidente, sencillamente están atrapados por la mentalidad de la colmena, el espíritu engañoso, que quieren ver al verdadero siervo de Dios como anticristo. Y a mí me pasó en la montaña. A mí me acusaron de ser anticristo. ¿Por qué? Porque yo llegaba con el mensaje de la verdad. Y los católicos habían estado sembrando la semilla de la mentira en las montañas durante siglos. Y vengo yo a decirles la verdad, a exponer la sinagoga de Satanás, a descubrir el sistema monopólico de Egipto, que la sinagoga de Satanás, eso es lo que hace, te trae y te arrastra de vuelta a la esclavitud de Egipto, cuando Cristo a libertad nos hizo ser llamados. A libertad fuimos llamados en Cristo. Ya no tenemos que ser esclavos. Egipto es simbólico de esclavitud. Así que cuando alguien como yo, que tiene este entendimiento, este tipo de discernimiento y conocimiento de las Escrituras, empieza a hablar, es odiado por la gente. Ahora, la última escritura, quiero que veas conmigo para entrar al tema, está en Segunda de Macabeos. Y yo te recomiendo que leas los 3 Macabeos. Macabeo 1, Macabeo 2 y Macabeo 3. Misteriosamente no pude encontrar una versión de Macabeos 3, tercera de Macabeos, en español, solo en inglés. Aparentemente ese es el más controversial de los libros. Pero hoy vamos a leer entonces Segunda de Macabeos, y quiero que te des cuenta cómo aquí termina, tratan de destruir por completo a Onías y a los macabeos.
porque a partir de ese momento empiezan a fraguarse las pugnas políticas para hacerse poseedores del templo. Entonces, ¿qué sucedió en este entonces? Ok, el rey Demetrio, hijo de Seleuco, llegó a Trípoli con un ejército poderoso y un sacerdote que se llamaba Alcimo, de la sinagoga de Satanás, que había sido sumo sacerdote, pero había sido exiliado, se reunió con este Demetrio, este rey. Y llegó entonces Alcimo, que anteriormente había sido sumo sacerdote. En lugar de evitar el contacto con los paganos, había voluntariamente incurrido en impurezas. Comprendiendo que de ningún modo podía salvarse ni volver a oficiar el sagrado altar. O sea que él sabía de que haciendo lo que iba a hacer, ya no tenía salvación. Pero no le importó. Él necesitaba lograr lo que había propuesto en su mente. Se entrevistó con el rey Demetrio en el año 151. Así que estamos aproximadamente 15 años antes del nacimiento de la reina Salomé. Entonces, estamos viendo aquí que Alcimo se reúne con Demetrio y le da una corona de oro, una palma y ramos de olivo. Esto era una ofrenda de paz, por decirlo, soy tu amigo, soy tu aliado. Pero encontró una ocasión propicia para sus insensatos propósitos. Demetrio un día lo llamó a una reunión de sus consejeros y le preguntó sobre cómo eran los asuntos de los judíos, y Alcimo le respondió: los judíos llamados hasirios, los hasirios son los que se hacen llamar puros, los purificados, y los hasirios eran los macabeos, eran personas que estaban tratando de preservar la tradición del templo y mantener el templo purificado, y estos otros querían ser un poco más progresistas, un poco más liberales. No les gustaban las políticas conservadoras, eran un poquito más liberales y querían introducir el culto pagano al templo, ¿verdad? Hacerlo un poco más comercial, un poco más apetecible a las plebes y a las masas. Y eso es prohibido por Dios, pero quiero que veas eso porque esa es la mentalidad que hoy en día permanece en las iglesias, exactamente igual. Ya no importa la santificación y mantener la iglesia pura, sino que hay que ser un poco más apetecible para los jóvenes, para que lleguen más jóvenes. Eso es exactamente lo que estos fariseos estaban tratando de hacer. Por eso te enseño estas cosas, para que veas las características y tú las puedas reconocer en tu iglesia. Y entiendas que no viene de ahora, eso viene de hace mucho tiempo. Son los mismos demonios pasándose de persona en persona, de generación en generación, de nación en nación. ¿Entendiste? Ahora, entonces él le dice: los judíos llamados asirios, cuyo jefe es Judas Macabeo, fomentan la guerra y la revolución. Y nada que ver. Ellos solamente estaban defendiendo sus tradiciones y no dejan que haya tranquilidad en el reino. Así yo, aunque me han quitado mi dignidad hereditaria, es decir, el cargo de sumo sacerdote, he venido aquí por dos motivos. En primer lugar, por un sincero interés en ayudarle al rey en sus asuntos. Y en segundo lugar, por el bien de mis propios conciudadanos, pues por la falta de juicio de las personas que acabo de mencionar, o sea, los macabeos, todo nuestro pueblo se encuentra en situación sumamente difícil. Aconsejo a su majestad que se informe bien de estas cosas y que tome las medidas que convienen al país y a nuestro amenazado pueblo, conforme a la bondad y generosidad de su majestad para con todos. Pues mientras Judas Macabeo, no Judas el que traicionó a Jesús, Judas, Yehuda, Macabeo, será imposible que este estado goce de paz. Entonces, Alcimo le habla lisonja al rey y le dice: ay, ahorita mi pueblo está pasando por tanto problema por culpa de unos hasirios, una raza, una familia que se hace llamar los macabeos, que han usurpado el trono, han usurpado el reino y mantienen al pueblo agitado en revolución y en revueltas. Hasta que no muera Judas Macabeo no va a haber paz en el país. Entonces, ¿qué le dice Demetrio? Bueno, cuando Alcimo terminó de hablar su veneno, los otros amigos del rey, que veían con malos ojos a Judas porque estaba rodeado de serpientes, Demetrio, se apresuraron a excitar aún más a Demetrio. Este eligió inmediatamente a Nicanor,
capitán del escuadrón de elefantes. Lo nombró jefe militar de Judea y le envió con la orden de matar a Judas y dispersar a los que estaban con él. Restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del más grande de los templos. Los paganos de Judea que habían huido por medio de Judas se reunieron en masa alrededor de Nicanor, pensando que sacarían provecho de la derrota y el desastre de los judíos. Al recibir noticias de la llegada de Nicanor y del ataque de los paganos, los judíos obviamente hicieron un clamor a Dios. Entonces, ni modo, Judas tuvo que planear y ni modo, tuvieron que enfrentarse. Entonces, Nicanor, al conocer el valor de Judas, porque Judas se le enfrentó, y sus compañeros, y su ánimo cuando luchaban por la patria, decidió no acudir a las armas para solucionar las diferencias, sino que envió mensajeros de paz e hicieron la paz. Después de estudiar detenidamente los términos de paz, Judas comunicó al ejército que se mostró conforme y dio su aprobación al tratado de paz. Fijaron un día para que los jefes se reunieran, y así fue. Se hicieron amigos. Nicanor y Judas se hicieron amigos. Pero Alcimo, que fraguó con el rey Demetrio la destrucción de Judas, no estaba contento. Entonces dijo que Nicanor había traicionado al rey. Entonces el rey le mandó una orden a Nicanor y le dijo que si no mataba a Judas, lo iba a considerar traidor. Así que Nicanor empezó a tener pugnas con Judas y empezó a distanciarse de él. Y Judas empezó a notar de que definitivamente, sin embargo, al darse cuenta Judas Macabeo de que Nicanor se portaba duramente con él y que su trato se hacía cada vez menos amistoso, y sospechando que esa dureza no hacía esperar nada bueno, reunió un buen número de partidarios suyos y se escondió de Nicanor. Al darse cuenta Nicanor de que Judas le había ganado limpiamente la partida, se presentó en el sublime y santo templo a la hora en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios y dijo: si ustedes no me entregan a Judas como prisionero, arrasaré con este templo y destruiré el altar, y en su lugar levantaré un grandioso templo al dios Bacchus. Dichas estas palabras, se retiró. Los sacerdotes, levantando las manos al cielo, empezaron a suplicar de esta manera a Dios, que siempre había protegido a este pueblo. Tú, Señor, que no tienes necesidad de nada, has escogido este templo como tu lugar de residencia en medio de nosotros. Ahora, Altísimo, Santísimo Señor, guarda siempre libre de profanación este santuario, que hace poco fue purificado. Ok. Así que como ves, todo se trata de los macabeos. Los macabeos como pueblo, defensores de los judíos, se interponían entre los planes del diablo para destruir a los judíos. Así que todo se trataba de ellos. Había que matar al pastor para poder llegar a las ovejas. Después de los macabeos, ya no hubo líderes honestos. Después de la muerte y la caída de los macabeos, ya no se levantó una persona para defender al pueblo de Israel, a los judíos. Quiero que leas conmigo 2 Macabeos 15. Cuando Nicanor supo que Judas Macabeo y su gente estaban en la región de Samaria, decidió atacarlos sin correr ningún riesgo, aprovechando el sábado. Entonces, aquí tuvo problemas Nicanor porque el sábado era prohibido hacer guerra. Entonces, no pudo llevar a cabo su plan. Nicanor, en su orgullo y arrogancia, pensaba levantar un monumento público, pero Macabeo no dejaba de confiar, lleno de esperanza, que el Señor le ayudaría, y animaba a sus compañeros a no temer el ataque de los paganos, porque se había armado la guerra contra los macabeos y los judíos. Entonces, Macabeo, un día, Judas Macabeo, dice, así armó a todos más con el ardor de su elocuencia, con la seguridad de los escudos y las lanzas. Les contó además una visión digna de crédito que había tenido en sus sueños, la cual alegró a todos. La visión era esta: el antiguo sumo sacerdote Onías, hombre bueno y excelente, de presencia modesta y de carácter amable. Onías era el último sacerdote de los sadoquitas.
que fue asesinado. Estaba con las manos extendidas orando por todo el pueblo judío. Enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad. La majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de una persona de la más alta autoridad, posiblemente Jesús. Onías tomó la palabra y dijo: este es Jeremías. Es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha y le dio a Judas una espada de oro. ¿Y por qué de oro? Porque todo en el cielo está hecho de oro. Es el material más común en los cielos, el oro. Así que le dio una espada hecha de oro y le dijo: con esta espada derrotarás al pueblo que se viene contra el pueblo de Dios. Toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos. Reconfortados con las elocuentes palabras de Judas, capaz de inspirar valor y de convertir en hombres fuertes a los jóvenes, los judíos se decidieron lanzar a la batalla y ganaron. Judas mismo fue a Jerusalén y después de reunir a sus conciudadanos y a los sacerdotes, se colocó delante del altar, mandó a llamar a los que estaban en la ciudadela. Quiero que veas esto. Esta ciudadela es la fortaleza Anatolia o Antonia. Esa ciudadela estaba anexada o cerca del templo de Salomón por el lado norte. Eso es lo que la mayoría de la gente va a venerar. Y dicen que es el templo de Salomón o el último muro del templo de Salomón, cuando en realidad es un muro de la fortaleza Antonia, una fortaleza que ya estaba, era una ciudadela que usaron los romanos posteriormente, pero en realidad la habían construido, según entiendo, los griegos, en el reino de los griegos. Así que cuando la gente va al muro de las lamentaciones a orar, están orándole al vestigio de una fortaleza pagana, no al templo de Salomón. Ya te lo había explicado. Todos entonces, mirando hacia el cielo, alabando al Señor que se había hecho presente, dijeron: alabado sea el Señor que ha conservado puro su templo. Judas colgó en la ciudadela la cabeza de Nicanor. Entonces Judas se enfrentó con Nicanor, porque el ángel le da la espada a Judas. ¿Y cómo fue la batalla? Dice, mira lo que dice. Este es el capítulo 15 de 2 Macabeos. El temor por sus mujeres y sus hijos, por sus hermanos y parientes, era poca cosa comparado con el que sentían por el templo que recién había sido purificado. La angustia de los que se quedaban en la ciudad no era menor. Todos esperaban el desenlace de la acción. Los enemigos ya habían concentrado sus fuerzas. Al ver Macabeo el ejército que se acercaba, versículo 21, la variedad de sus armamentos y la fiereza de sus elefantes, extendió los brazos al cielo e invocó a Dios, que hace prodigios, sabiendo que el Señor da la victoria a los que la merecen, no gracias a las armas, sino según él mismo decide. Invocó al Señor de este modo: ay, tú, Señor, en tiempo de Ezequías, rey de Judá, enviaste un ángel y aniquilaste a 185,000 hombres del campamento de Sennacherib. Ahora, Señor, Dios de los cielos, envía también a un ángel bueno delante de nosotros, para que siembre el miedo y les ponga terror. Hiere con el poder de tu brazo a estos paganos que te injurian y que atacan a tu pueblo santo. Los soldados de Nicanor marcharon al son de trompetas y cantos de guerra. Los de Judas se lanzaron al combate y, luchando con sus manos, invocando a Dios con sus corazones, dejaron tendidos a no menos de 35,000 enemigos y quedaron muy contentos. Terminando el combate, al retirarse llenos de alegría, descubrieron a Nicanor con su armadura, muerto en la batalla. Entonces, en medio de gritos y aclamaciones, alabaron al Señor en su lengua materna. Así que voy a llevarte a este relato. El rey Ezequías y el profeta Isaías oraron cuando mandaron un emisario, Sennacherib.
Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir: Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? Entonces, el rey Sennacherib de Asiria se burla del Dios de Israel y de los israelitas. Y cuando el rey Ezequías y Isaías, en 2 de Crónicas 32, oran, el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y éste se volvió avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron sus propios hijos. Entonces, cuando tú lees que Judas Macabeo le ora a Dios, le recuerda: así como lo hiciste en aquel día, hazlo ahora. Ahora vamos a ver la historia de Onías brevemente, porque necesitamos cerrar el capítulo de Onías para que veas quién era Onías. Este nombre es importante. Onías fue el último sacerdote que además fue profetizado en Daniel 9. Él es el príncipe Mesías, que también es una manera que algunos lo interpretan como Jesús. Pero históricamente se cumplió en Onías, porque él fue el último sacerdote que protegió con dientes y con lo que sea el templo. El imperio selúcida de Seleuco controlaba Jerusalén durante el mandato de Onías. Entonces, segundo Macabeos número 2, según el libro de Macabeos, un oficial jerarquizado del templo llamado Simón, miembro de la tribu de Benjamín, indujo a Seleuco a saquear el templo. Él intentó y no tuvo éxito, y la corte nunca perdonó al sumo sacerdote. Esto fue cuando Dios mandó un caballo con un jinete con armadura que detuvo al enviado Heliodoro, que era el que iba a sacar inventario de los tesoros del templo, y Dios mandó a este ángel. Entonces, cuando Antíoco Epífanes se convirtió en rey, Onías fue obligado a ceder su cargo a su hermano. ¿Quién era su hermano? Jasón, que antes se llamaba Jesús. Entonces, Jasón era un impío que odiaba a Onías y quería el templo. Así que él hizo un trato con el rey para que le quitaran. Sigamos leyendo para que veas. Onías fue obligado a ceder ese cargo a su hermano. Fue desposeído de su cargo en el año 174 a.C., o sea que 2 siglos antes. Y a merced de las intrigas de su hermano Jesús, o Jasón, que cambió su nombre por el griego Jasón. Antes se llamaba Jesús, se cambió a Jasón. Y suplantó como sumo sacerdote en el beneplácito de Antíocos. Tras edificar un gimnasio y una efebia en Jerusalén, Jasón fue destituido en el año 172 por Antíocos, que nombró en su lugar a Menelao, hijo del administrador del templo. Simón Bilga, que no pertenecía al linaje de los sumos sacerdotes descendientes de Aarón y de Sadoc, tuvo que refugiarse en Dafne. No era descendiente de Sadoc o de Aarón. Entonces, a partir de que Onías es quitado y ponen a Jasón, después Jasón es suplantado y ponen a Menelao. Y una vez, y con solo el nombre Menelao, ya sabes que es griego prácticamente. Entonces Menelao ya no era de la casta sacerdotal, y a partir de ahí nunca más hubo más casta sacerdotal levítica como sumo sacerdote del templo. Entonces eso era importante que lo supieras. Después de la caída de Onías, ahora te voy a leer esto. Yeshua, Jesús. Y quiero que entiendas esto, porque este es el Yeshua que te quieren promover en las iglesias. ¿Sí?
Este es el Yeshua que te quiere meter contra viento y marea. Yo quiero que entiendas que ese Yeshua, ese Jesús, es el usurpador que le quitó el sacerdocio al último sadoquita. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque son asuntos espirituales. No te dejes atrapar por esta tontera de que el nombre, que si Yeshua, que Yahoshua, que Jesús, es la persona a la que conoces. No me puedes decir que conoces a Jesús solo porque se sabe su nombre. Aunque te lo sepas en griego, aunque te lo sepas en hebreo, no importa. Conócelo. ¿Quién es? ¿Cómo llegas a Él y cómo le agradas a Él? Y si lo amas, cumple sus mandamientos. Porque si tú te atrapas en solamente un nombre, se convierte en una fórmula, se convierte en un hechizo, se convierte en un mantra, en algo que solo dices como una palabra mágica. Este hombre, Yeshua, Jesús, antes se llamaba Jesús y se cambió el nombre a Jasón. Quiero que miren la historia de él. Él estuvo 3 años como sumo sacerdote después de que le quitó a Onías. Durante el reinado selúcido de Seleuco, de Antíoco Epífanes, el sumo entre 175 a 163 a.C., el sumo sacerdote de Jerusalén, de nombre Jasón, se llamaba en realidad Jesús, pues los judíos partidarios de la helenización tenían nombres griegos. Un tal Onías, el sumo sacerdote sadoquita, hermano de Jesús, se llamó Menelao como el hermano de Ptolomeo Soter, salvador de Egipto. Uno de sus sucesores prefirió adoptar el nombre de Alcimo. Entonces Menelao sustituyó a Jasón, Jasón destituyó a Onías, y a partir de Menelao ya no hubo más sacerdotes sadoquitas, descendientes de Sadoc o de Aarón. Flavio Josefo explica en su historia de los judíos que lo que sucedió en Jerusalén en el año 171, cuando se hallaban en discordia los más poderosos de los judíos, Onías, uno de los sumos sacerdotes, Onías IV, hijo de Onías III, consiguió imponerse y expulsó de la ciudad a los hijos de Tobías, el mismo momento en que Antíocus, llamado Epífanes, luchaba contra Ptolomeo. Entonces, Onías expulsó a los hijos de Tobías. Este era Alcimo, el que acabamos de leer. Entonces, la pugna entre estas dos castas siempre existió. Onías, guardián del templo, celoso de las leyes y de las costumbres, expulsaba a los que eran demasiado liberales, demasiado progresistas, los que les gustaba hacer amistad con los gentiles. Y Onías, que era muy celoso del templo, los terminó expulsando. Y ellos después se fueron a aliar, porque se fueron para Siria a hacerse alianza con Antíocos Epífanes y con los reyes sirios. Y eso fue lo que tú acabas de leer. Todo lo que venía sucediendo en Macabeos era pugna sacerdotales. Los macabeos tomaron la autoridad, aliados con Onías, y estos otros hicieron alianzas con griegos. Y los macabeos hicieron alianza con romanos. Y estaban que choca, hasta que llega el reinado de Alexandra, Salomé Alexandra. Y Salomé Alexandra no tienes que confundirla con Salomé, la que le bailó a Herodes. Esa fue otra Salomé. Y esta Salomé Alexandra no era una mujer sensual como la pintaban a Salomé, la que le bailó a Herodes. Esta mujer, Salomé Alexandra, se conoce porque era muy piadosa. ¿Qué significa piadosa? Cumplía la piedad. ¿Qué significa cumplir la piedad? Bueno, oraba, hacía las ofrendas, hacía sacrificios, guardaba los sábados, guardaba las leyes. La piedad es el ejercicio de las costumbres y rituales que agradan a Dios. Pero eso es más que solamente religiosidad, también es la manera de agradar a Dios con el ejercicio de la justicia, la fe, la misericordia. Ella era piadosa. Entonces, quiero que veas conmigo cómo empieza el reinado de Alexandra. Entonces, generación
tras generación, Alexandra llega al poder a través de su esposo. Salomé Alexandra. Entonces, la dinastía Hasmonia de los Macabeos reciben apoyo de los fariseos cuando llega el reino de Alexandra, porque Alexandra y los fariseos hacen alianza. ¿Cómo? Había un pugna entre los macabeos y los fariseos. De repente, Alexandra interviene y hace alianza con ellos. Interesante, ¿no? Entonces, alianza con los enemigos de los macabeos. Entonces, dime tú, ¿quién hace eso? Para mí es una persona que es una traidora. Ella se casa con su primer rey, Aristóbulos, el primer rey que persigue a los fariseos. Y Aristóbulos se va contra los fariseos, inclusive crucifica a 800 de ellos, cruelmente. Después de que Aristóbulos muere, está en su cama, dicen por ahí que Alexandra lo termina de rematar, lo mata. Y él, cuando muere, le deja el reino y a su esposa, a su hermano, Alexander. Y Alexander Janus, entonces, cuando está con Alexandra, ella lo controla, ella lo ablanda para que su postura antagonista de parte de los hasmonios o los hasidios, que son los macabeos en contra de los fariseos y la casta de los saduceos, que habían empezado a usurpar el sacerdocio de los sadoquitas, que era el verdadero sacerdocio. Entonces, Salomé Alexandra empieza a apaciguar las tensiones entre ambos bandos. Y cuando muere Alexander, Janus le deja el reino a Alexandra. Y Alexandra, cuando llega al reino, entonces ella hace amistad con los fariseos, porque ella se casó con el rey, pero tenía un hermano que era líder de las sinagogas, era fariseo. Entonces, el hermano de la reina Salomé Alexandra era líder de los fariseos. Así que no había manera más propicia, ni había momento más propicio para poder fusionar el poder. Alexandra, a través de su hermano, introduce a los fariseos y ellos le ayudan a ejercer el poder. Abusan del poder, porque empiezan los fariseos a destruir a todos sus enemigos, a todos los que habían planeado contra ellos, o sea, el último remanente de la dinastía de los hasmonios o de los hasirios o de los macabeos. Empiezan a destruir, empiezan a matar, a atar, meter en la cárcel a quien querían o dejar libre a quien querían, a matar a quien querían o dejar vivir a quien querían. A partir de ese momento, a partir del año 100 aproximadamente, antes de Cristo, los fariseos se establecen como una fuerza política poderosa con el respaldo de la reina de los fariseos. Así que, como es una historia larga, esa ha sido la introducción. Cerramos el capítulo de los macabeos, pasamos a Salomé Alexandra, y Salomé Alexandra tengo que ser bien explícito, tengo que contarte la historia con lujo de detalles. Según la versión de Josefus y la versión de los historiadores, que la ven como una mujer astuta, como una mujer con ambiciones de poder, que logra hacer alianza con los fariseos. Y si tú le preguntas a la sinagoga de Satanás, a los que hoy en día se hacen ser judíos, a los judaicos, te van a decir que era una reina maravillosa, que era un ejemplo digno de seguir. Yo no creo que sea así. Pero te voy a dar toda la información y tú decides, haz tú la conclusión. Pero a partir de ahora, a partir del momento que tú estudias a Alexandra, a Salomé Alexandra, tú decides quién es. ¿Reina farisea o reina Jezabel?
o una figura adversaria femenina, o una usurpadora. Ahora, obviamente, esta no es Alexandra. Esta no es la reina Alexandra. Es una foto de una reina X. En realidad es la protagonista que hizo a la diosa Inanna. Pero te la pongo porque es importante que entiendas que nada de esto es coincidencia. Nada de esto es coincidencia. Y quiero que lo veas. Y una vez que entiendas que estas no son coincidencias y veas lo que en el espíritu está sucediendo, vas a poder entender. A partir de mañana y de hoy, que te enseñe en la noche la historia de Salomé Alexandra con más detalle, vas a poder ver el judaísmo con otros ojos. Y vas a poder entender muchas cosas que Pablo decía y que la gente decía que era un machista. Y quizás no era así. Quiero aclararte, quitarte la venda, la niebla, y que veas con claridad las cosas en el espíritu. Entonces, hoy en la noche empezamos a atacar explícitamente la historia de Salomé Alexandra para que te la sepas y le calles la boca a todos los teólogos y escatólogos y toda la gente que se cree que sabe. Pregúntales, ¿quién era Salomé Alexandra? Y no saben. No saben cómo fue que ella llevó a los fariseos al poder, hizo que hubiera paz entre los saduceos y los fariseos y los separó. Y es importante que esta historia te la entiendas para que puedas entender cómo es que evoluciona a partir de entonces la sinagoga de Satanás a los días de Jesús y más allá. Ella es el punto de partida de todo. Con ella empezó todo. Y con ella va a terminar todo. Ya vas a ver. Hasta pronto. Y que sea bendecido en el nombre de Jesús.